Buenas tardes, doctora. Nosotros vamos a realizar una comparación entre los libros de las principales teorías sobre el conflicto social de Cadarso y también sobre la de pobreza de Joaquina y Nuria. Vamos a iniciar. Ya. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jennifer Farinenco. Vamos a mencionar las dos teorías que planteaba Cadarso en su libro. Pues aquí él nos hablaba de la teoría consensualista y de la teoría conflictivista. Pues la consensualista nos mencionaba que aquí buscaban ver el conflicto social como un desequilibrio, por lo que había que remediar. A comparación de la conflictivista, pues que el conflicto social era inherente a la dinámica diaria dentro de este constructo o estructura. Ya, buenas tardes, mi nombre es Catherine Montenegro y sumando lo que decía Jenny, es que sí es como la relación que yo encontré, la diferencia entre estas dos teorías, que en la primera, en la consensualista, hablaba de que lo veían al conflicto como algo que se desviaba de la normatividad, de mantener el sistema, el esquema, lo estructurado. El conflicto era algo como que se iba por un lado, es decir, estaba como que todo muy regulado y había algo que hacía la diferencia, y ese algo que hacía la diferencia era el conflicto, mientras que en el otro era un elemento más de la sociedad, iba a la par con el desarrollo. Era algo más, no es que le veían como algo diferente, sino que era algo que estaba dentro de la sociedad, el conflicto. Ya, dentro para lo que es analizar el conflicto, tenemos primero al marxismo, que es como una de las corrientes que más le ha dado importancia a esto, viéndolo como que, valorizándolo más bien como un punto de cambio, y no más como lo visualizaban otras corrientes, que era como simplemente una rebeldía, sino que más bien era tratar de hacer un cambio, adoptando posturas más diferentes a lo que las otras decían de eso. Era como un agente de cambio. Bueno, el marxismo también considera el conflicto. Bueno, él dice que siempre el conflicto ha estado en la historia de todas nuestras sociedades y que ha existido una lucha de clases. Esto se ha dado desde quizás una industrialización que fue en el mundo, y nos dice que la causa de estos conflictos sociales es un orden social y lo socioeconómico. Para el marxismo, lo más importante, como que el punto del conflicto social va a ser lo socioeconómico. Bueno, nos explica aquí un poquito que el orden social va a ser como va a estar aquí clases, entonces va a haber una jerarquización, va a haber una clase dominada y una clase el que va a dominar. Entonces dice que esto no significa que los dominados no quieran ascender, ellos tienen aspiración a ascender al puesto de los dominadores. También nos dice que en el nivel socioeconómico encontraremos muchas contradicciones entre los intereses de las diferentes clases, y por esto se va a dar también una división de roles. Sí. Lo que tú hablabas de que en el marxismo se le da gran importancia a lo que es lo socioeconómico, se relaciona mucho con lo del libro de pobreza, por lo que ahí se habla de que generalmente en hogares con mayor recursos económicos va a haber mayor movilidad ascendente, por lo que, qué sé yo, si la madre tenía mejores estudios, mejores reconocimientos académicos, es muy probable que el niño también sobresalga, mientras que si pasa todo lo contrario, va a haber una movilidad descendente. Entonces eso tiene mucho que ver con lo que tú decías. Ya, y por eso aquí también nos habla de que esta sociedad está dividida de acuerdo, como ya decían, a la jerarquización, de acuerdo también a las necesidades que tiene cada individuo dentro de estos grupos, ya sea, como decía, pobres, no pobres y pobres extremos. Sí, y aquí en el marxismo también se le da importancia a lo que es las clases y la lucha de clases. En las clases es como se basa en que la clase es la manera en la que se divide a la sociedad, porque se va ya dando como atributos de quién es mayor y quién es menor, serían los dominantes y los dominados.
Claro, y la lucha de clases también se va a producir, bueno, nos dice el marxismo, que se va a producir porque los dominadores quieren seguir en su estatus de beneficios, de riquezas, y no quieren ceder. Es por esto que vemos que estas personas como que realizan todo a su conveniencia para que no existan como que oportunidades para las personas pobres. También, bueno, las personas pobres, ellas también tienen intereses y el interés de ellos es luchar por una libertad, ya que ellos al estar en un trabajo como siempre, como obreros, no tienen libertad, no tienen disposición de su tiempo. Por eso aquí también nos habla de la conciencia de clase, donde aquí las personas tienen que disponer como de un contraproyecto para que esto se dé, para que se dé un cambio, y un cambio revolucionario, como decía Marx. Entonces aquí al momento que se dé este cambio, pues relacionándolo con este libro de la pobreza, de la pobreza de él. Entonces aquí sería que o sea, estos cambios también tienen que como tener ciertos componentes, como decía, una alta autoestima, una internalidad muy elevada para que puedan ascender a esta, ya sea movilidad psicológica o social ascendente, más no desciendan en ese aspecto. También vemos que aquí para que se dé una movilización, los que siempre van a estar en la cabeza va a ser la clase media o la clase pensante, ya que ellos tienen algunos beneficios, no tienen ni muchos ni pocos, ¿no? Sino algunos tienen los recursos necesarios para poder hacer, mientras que los pobres quizá tengan como que las ganas o quieran hacer algo, pero no van a tener los recursos económicos. En estos beneficios podemos encontrar la educación, como nos mencionaba también Nuria, que nos decía que según las investigaciones que ellas habían realizado, que las personas con más alto nivel educativo eran las personas que más dinero tenían. Y las que decían que en un futuro, bueno, pueden desarrollar esas mejores posibilidades de un mejor estatus de vida. Bueno, en la movilidad social, según Joaquina y Nuria, nos decía que estos intereses que van a tener estas clases van a hacer que las personas realicen una transición en una posición, para que tener una posición social diferente, van a ascender, o si digamos una persona que tiene mucho dinero, va a tener una baja autoestima, si no tiene una buena condición en la familia, esta también podría bajar y podría darse un descenso en su estructura. Sí, también ahí hablaba, Cadarso hablaba de lo que es la movilización, y él decía que en cambio era como la sociedad se organizaba antes para realizar la movilización, es cómo se realiza, como las estrategias previas que tiene. Y también algo que yo siento que se relaciona con el otro libro, con el de pobreza, es que los niveles de depresión influían mucho en cómo una persona iba a desarrollarse en el ámbito social. Entonces, si tenías como muchos niveles de depresión, era muy difícil que tú salgas del lugar en el que estás, de que te movilices, de que salgas de ese lugar en el que estás. Al igual también, perdón, complementando con esto de las redes de apoyo social, donde aquí ya podía darse por los vecinos, por los familiares o amigos, que les podían a que tu internalidad crezca y por ende puedas ascender a un estatus más elevado. Con lo que dijo Jenny, con esas redes de apoyo, Nuria también mencionaba que las personas, o sea, hay una diferencia, ¿no?, en las redes de apoyo en las clases dominantes y en los pobres. Decía que en las clases dominantes ellos van a la iglesia, o sea, ellos muestran su apoyo como una obra de caridad. En cambio, las personas pobres van a las redes de apoyo porque necesitan dinero, necesitan alimentación, comida. Es muy diferente. Unos dan por obra y otros necesitan de eso. Pero también para que se dé la movilidad, creo que es bastante importante lo que mencionaba igual de pobreza, que decía que era la motivación al logro, porque entre más en las estrategias, mientras tú estás como que planificando qué hacer después, ya van a ir como que metas a futuro. Entonces, mientras tú vas ya como que ejecutando las cosas que planificaste con anterioridad, vas a ir sintiendo cierta gratificación y de esa manera vas a seguir ascendiendo en tu estatus. Claro, en la movilidad, bueno, según el texto decía que Marx no había profundizado mucho lo que es la movilización,
pero sí había dado un inicio, había abierto, como se puede decir, un camino para que las demás personas, los demás autores puedan iniciar y realizar sus diferentes teorías, como tenemos aquí a Lenin. Lenin nos decía que para que se dé una movilización se necesita de personas que sean, se podría decir, muy estratégicas. Aquí podemos ver las de clase media. Estas personas ya tienen una educación, se podría decir, buena para poder realizar un plan de estrategia, para poder también concientizar a todos los obreros para que ellos también sepan de su condición, que su condición no es buena, que podría cambiar su condición. Entonces, esta movilización se dará y se podrá dar una revolución. También ahí de los autores que tú mencionas, había Thompson, y él decían que como que se basó en la movilización obrera, en donde no se le daba mucha importancia a lo que es la tradición, la cultura, la ideología, y él en cambio ahí lo que pudo ver era que esta sociedad se organizó a través de sus tradiciones, a través de sus ideologías, y esto de alguna manera al marxismo como que le dio un punto para seguir surgiendo y no solamente centrarse en lo que antes hablábamos, sino que más bien le empezó a dar punto importante a lo que es la socialización y cómo se desenvuelve la persona dentro del entorno. Claro, como lo mencionaba también Gramsci, Gramsci se alejó un poco de lo que es lo económico y de la organización de la sociedad. Él más se centró en el mundo de lo cultural y decía que la cultura y la interacción con lo político e institucional va a hacer que exista una buena movilización, porque si no se ve el lado subjetivo de la población, no va a poderse dar una buena movilización, una buena comunicación entre los integrantes. Claro, y también para que se dé esta movilización tiene que existir esta autoestima para que tú te sientes parte de este grupo, de esta sociedad, y por lo que tú diferencias entre los diferentes estatus, entonces tú, dependiendo de tu emoción y de toda tu personalidad y de todo eso, tú vas a querer ascender a lugares más, ¿cómo se diría? Un estatus más alto. Y en cuanto al funcionalismo, pues dice que es un sistema estructurado